Cuando hablamos de la energía transmitida por las ondas armónicas, nos referimos al valor de la energía mecánica que se produce en la transmisión de un movimiento ondulatorio, que recordamos que era energía sin materia. Entonces, la energía mecánica es igual a la suma de la potencial más la cinética. Su energía potencial, en el caso de energía potencial elástica, que es la que corresponde, pues estamos en movimientos armónicos simples combinados, sería 1/2 de kx cuadrado. Esta x corresponde a la elongación, a la ecuación que hemos visto antes, que será esta de aquí. Ya sé que es una y en vez de una x, pero corresponde a por el seno de, y aquí vendría omega t más menos kx más phi sub 0. De forma que, sustituyendo, nos quedaría que la energía potencial es 1/2 de k por a cuadrado, fijaos este cuadrado de aquí, por el seno de todo esto, que me voy a ahorrar escribirlo, al cuadrado. A su vez, la energía cinética siempre tiene la fórmula 1/2 de mv cuadrado. Entonces, para hallar la velocidad, sabemos que es la derivada de la posición respecto al tiempo y que es igual a por omega por el coseno de toda la función trigonométrica de aquí. Bien, sustituyendo, nos queda que la energía cinética es 1/2 de m a cuadrado omega cuadrado por el coseno de esa función tan larga, todo ello al cuadrado. Sabemos además por la ley de Hooke que la fuerza elástica es igual a menos k por x y a su vez cualquier fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, recordamos que la aceleración en el movimiento armónico simple y por lo tanto también lo vimos en el movimiento ondulatorio era menos omega cuadrado por la elongación, que habíamos visto que era y, pero bueno, podemos decir que es x, o sea, básicamente es la elongación, con lo cual podemos decir así, menos, menos masa por omega cuadrado por x, porque todo esto es a. Entonces, quitando el signo positivo con este y quitando la x, lo que nos queda es que m por omega cuadrado es igual a k. Por lo tanto, m por omega cuadrado puede ser sustituido por k, de forma que el valor de la energía cinética sea 1/2 de k a cuadrado por el coseno de, de todo esto al cuadrado. Entonces ahora ya solamente nos quedaría, para conocer el valor de la energía mecánica, sumar la energía potencial más la energía cinética. Si nos fijamos bien, podemos ver que podemos sacar factor común 1/2 de k a cuadrado, ¿no? Podemos decir que la suma de estas dos sería 1/2 de k a cuadrado por la suma de seno de todo esto, todo ello al cuadrado, más coseno de todo lo que habíamos visto antes, todo ello al cuadrado. Y sabemos que seno al cuadrado más coseno al cuadrado, su valor es 1. Por lo tanto, sabemos que la energía mecánica de una onda armónica tiene un valor de 1/2 de k a cuadrado, medida en julios. Pero veréis que no es habitual que esto sea lo que se pregunte. De hecho, lo que se pregunta es la potencia de una onda, que es la energía que transporta una onda por unidad de tiempo y que se mide en vatios, ¿de acuerdo? Entonces, la potencia de una onda es la energía por unidad de tiempo. Se mide en vatios, que es julio partido segundo. Es un dato interesante. Entonces, aquí nos habla de una cosa llamada el frente de onda. Vamos a ver qué es eso del frente de onda. La idea del frente de onda es que habíamos dicho que todos los puntitos lo que hacían era saltar en su sitio arriba y abajo, pero sin avanzar. Bueno, pues cuando tenemos una onda que avanza, por ejemplo, la típica onda en un lago, si nos damos cuenta, es como si todos los puntitos, si lo viéramos aquí, si esto fuera el agua y lo estuviéramos viendo entre el aire y el agua, veríamos que hay puntitos que saltan, suben y bajan a la vez. Y todos esos puntitos los unimos con esta línea y así nos representan como esa ondulación, ¿no? Entonces la idea es que todos los puntos que se encuentran saltando a la vez son el frente de onda. Entonces, si la onda es unidimensional, el frente de onda es un punto, porque cada punto salta a su bola, ¿no? O sea, este punto a su bola, este punto a su bola, etc. Si la onda es bidimensional, como en el caso del agua, todos estos puntos de aquí
saltan a la vez, con lo cual el frente de onda es una línea. O sea, la onda es bidimensional, una superficie, pero su frente de onda es lineal. Es como si bajáramos una unidad. Y en el caso de una onda tridimensional, lo que nos ocurre es que el frente de onda, si yo tengo una esferita, imaginemos que esto es una esfera, pues todos los puntos que están en la misma situación están en una superficie esférica. Ya veremos la superficie de una esfera, que es importante. Por lo tanto, tridimensional, 3 dimensiones, bajamos una dimensión y el frente de onda es una superficie. Una vez que hemos visto la potencia de una onda, que estos datos son muy importantes para hacer problemas dentro de un par de apartados, tenemos que ver lo que es la intensidad de una onda. La intensidad de una onda, I, nos vuelve a aparecer la I mayúscula, es la potencia, atención, potencia por la unidad que define el frente de onda, la unidad de la magnitud. Entonces, recordamos, si era una onda unidimensional, el frente de onda es un punto. Por lo tanto, no tiene dimensiones. Entonces, la intensidad es igual a la potencia. Si la onda es bidimensional, recordamos que 2 dimensiones, pues entonces tendríamos que la intensidad es igual a la potencia entre la longitud y la unidad es el vatio partido de metro. En el caso de una onda tridimensional, la unidad de la frente de onda es la superficie, por lo tanto sería el vatio partido metro cuadrado. Y es ahora donde tenemos que recordar cómo es la fórmula de la superficie de una esfera, que es 4pi r cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, recordamos que el volumen de una esfera era distinto, 4/3 de pi r cubo. Volumen de la esfera, superficie de la propia esfera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora un fenómeno que tiene que ver con cuánto vale la intensidad de la onda en función de lo lejos que estemos del foco. Esto se utiliza muchísimo en problemas de sonido, ¿vale? Entonces, en el caso de una onda unidimensional perfecta, ¿vale? Considerando que no hay pérdidas por nada, en este punto, a una distancia 1, a una distancia 2, pues la intensidad va a ser igual a la potencia. Cuando hablamos de potencia, la potencia es la misma porque es la potencia del foco, ¿vale? Y la intensidad en principio va disminuyendo conforme yo me alejo. O sea, si yo tengo aquí un foco y aquí tengo la intensidad 1 y aquí tengo la intensidad 2, lo habitual es que la intensidad 2 sea más pequeñita. ¿Por qué? Pues porque me he alejado. Entonces cada vez la onda es más chiquitina y tal, ¿vale? Pero bueno, en las ondas unidimensionales perfectas, tal y como las estamos considerando, la intensidad en el punto 1, unidimensionales, la intensidad en 1 es igual a la intensidad en 2. En las bidimensionales tenemos un problemilla y es que no es que un punto empuja al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, sino que como estamos viéndolo así desde arriba, este puntito tiene que empujar a todos estos, este puntito tiene que empujar a todos estos, de forma que la energía que le llega a los siguientes puntitos es cada vez más pequeña. Por lo tanto, la intensidad en este punto y un poco más adelante no va a ser la misma. Entonces, lo que podemos saber es que la potencia va a ser igual a la intensidad por la longitud del frente de onda. Entonces, la longitud del frente de onda, como es una circunferencia, va a ser 2pi por r, que es la distancia al foco. De forma que si igualamos la potencia en un punto a la potencia en otro punto, tendremos que la intensidad 2 por, perdón, la 1 por 2pi por R1 es igual a la intensidad 2 por 2pi por R2. Reordenando la ecuación y tachando esto, nos queda que la intensidad 1 entre la intensidad 2 es igual a la distancia desde el foco 1 a la distancia desde el foco 2. ¿Vale? Entonces, este fenómeno hace que la intensidad de la onda disminuya con la distancia según esta proporción. El problema es cuando ya la onda es tridimensional. Bueno, el problema no, es que cambia un poquito. Una onda tridimensional, como veis, no va a ser lo mismo aquí que aquí, porque no simplemente tiene que hacer repartir su energía en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones. Entonces, cada punto pierde su energía más rápido. De forma que la potencia de la onda, tal y como vemos aquí, va a ser la intensidad por la superficie, que ya hemos dicho que era 4 por pi r al cuadrado. Entonces, si igualamos la potencia 1 a la potencia 2, tendremos que la intensidad 1 por 4pi r cuadrado de 1 será igual a la intensidad 2 por 4pi r cuadrado 2. Tachando ese 4pi y reordenando la ecuación,
nos queda que la intensidad 1 entre la intensidad 2 es igual a R1 al cuadrado entre R2 al cuadrado. Entonces, la intensidad de la onda es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al foco. Esto es, que una onda bidimensional y una onda tridimensional que estén a la misma distancia del foco, como veis la intensidad se va a reducir antes en la tridimensional porque tiene que repartir esa energía entre más puntos. Hay un fenómeno conocido como atenuación de las ondas, que es lo que explica que se explica ahora, y que es lo que explica que una onda, aunque sea ideal y sin rozamiento y todo perfecto, la onda acabe desapareciendo. Es el fenómeno de la atenuación. Tenemos aquí, está definido en la página siguiente y en esta misma. Entonces, la idea es que, bueno, todo esto, saber más no me interesa, y simplemente me interesa saber esto, que la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud, ¿vale? Entonces, la intensidad va a ser siempre proporcional, con una constante, al cuadrado de la amplitud. Ahí depende, pues en un medio homogéneo, en un medio isótropo, o sea, es un medio absolutamente constante, con densidad constante, homogéneo, o sea, sí, que no tiene variaciones. Entonces, la velocidad de propagación es constante. Entonces, concluimos esto y la idea es relacionar cómo una onda disminuye su amplitud conforme nos alejamos del foco, ¿vale? Entonces, para ver esto, simplemente tenemos que volver a las fórmulas de la página anterior y vemos que en una onda unidimensional teníamos que la intensidad 1 era igual a la intensidad 2. Por lo tanto, lo que podemos decir es que la A1 al cuadrado es igual a la A2 al cuadrado. Entonces, en una onda unidimensional perfecta, no se produciría el fenómeno de atenuación. La onda se mantendría constante infinitamente. Sabemos que esto no existe, pero bueno, en teoría tendría que ocurrir así. En una onda de tipo bidimensional, sabemos que la intensidad 1 entre la intensidad 2 era igual a la distancia 1 entre la distancia 2. De forma que, sustituyendo aquí A1 al cuadrado entre A2 al cuadrado, fijaos que la constante se nos iría, nos quedaría R1 entre R2, por lo tanto, podemos decir que A1 entre A2 sería igual a la raíz cuadrada de R1 entre R2. Entonces, una onda bidimensional iría disminuyendo su tamaño conforme a la raíz cuadrada del cociente de las distancias, ¿vale? Sin embargo, en una onda tridimensional, y esta es la más importante porque esta es la que aparece en los problemas con el sonido, que el sonido es una onda tridimensional, recordamos que teníamos algo así, I1 entre I2, y las distancias influían al cuadrado. De forma que al sustituir aquí, A1 al cuadrado entre A2 al cuadrado es igual a R1 cuadrado entre R2 cuadrado. Haciendo raíz a ambos lados nos quedaría que la amplitud disminuye proporcionalmente a la distancia a la que nos encontramos. De forma que una onda tridimensional se atenuaría, iría desapareciendo a menor distancia de lo que lo haría una onda bidimensional y desde luego una onda unidimensional. ¿De acuerdo? Entonces, importantísimo recordar que el sonido es la clásica onda tridimensional, aunque no nos lo digan, siempre es tridimensional. Entonces, lo que sí es importante es que la potencia va a ser constante en cualquier punto, ¿vale? Y lo que va a cambiar va a ser la intensidad, las distancias a las que nos encontremos, y la amplitud de la onda. Por favor, esto muy importante para futuros problemas.